Muy bien. Podrían ser cosas como todos tenemos el pelo alborotado, somos unos incomprendidos, exploramos las fronteras de lo desconocido, estamos dispuestos a ir contra las convenciones de nuestra época y somos apasionados por nuestro trabajo. En un caso es investigar, en otro matar, violar, etc. Pero apasionados por nuestro trabajo. Así que, yo no. Soy Einstein, pero tenemos bastantes cosas en común. Soy uno de vosotros. Y eso se puede hacer con cualquier audiencia. Obviamente, cuando va a ser una audiencia más similar a vosotros, va a ser mucho más sencillo. Pero es importante crear esa complicidad. Y lo puedes hacer en el momento que ellos entran por la puerta, y eso es una cosa que yo suelo recomendar, es no te esperes a llegar en el último minuto, o no estés esperando en la mesa que te den empieza a hablar, sino quédate recibiendo a la gente, ya vas hablando un poco, vas entrando en calor. Bastante estresante ponerse a hablar en una sala que está totalmente en silencio, pero si ya has estado hablando un rato, ya has estado calentando, por decirlo de alguna manera. Entonces lo puedes hacer al principio o también cuando te presentes al principio de tu presentación. Empieza diciendo por qué estás ahí, qué tienes en común con ellos, etc. Y finalmente siempre puedes buscar esa complicidad durante la presentación. Si para ilustrar cualquier punto que quieras hacer puedes pensar en una anécdota que te haga a los ojos de la audiencia uno de ellos, opta por esa y no por otra, ¿de acuerdo? Las veces que has estado en esa ciudad, las veces que has trabajado con esa empresa, con gente parecida a ellos, etc. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a la audiencia? Bien. Tu gran idea. Toda presentación, por pequeña que sea, tiene una gran idea. Y ahora mi pregunta es, a vosotros, ¿por qué presentáis? Cuando decidís hacer una presentación, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Perdón? ¿Explicar algo? ¿Convencer? ¿Son cosas distintas? Muy bien. ¿Vender? Correcto. Mucha gente dice, no, yo lo que quiero es transmitir información. Lo que pasa es que muchas veces hay temas que son demasiado complejos como para que quepan bien en una presentación o en un PowerPoint y acabas con slides como esta. No sé si os habéis visto cosas parecidas. Tienes pesadillas, esta también es bastante interesante. Esta es mi favorita, de hecho. Es una presentación que explica la estrategia en Afganistán. No sobran las palabras. Honestamente, creo que esto estaría mucho mejor si lo hubieran desarrollado en 4 o 5 páginas, punto a punto, con todos los detalles, en lugar de intentar meterlo todo en una diapositiva de mala manera. Incluso este tipo de slide, supongo que será un clásico, todo el texto ahí. Vale, está muy bien porque no tienes que recordar nada, pero tú no eres una película en versión original, no necesitas subtítulos. Entonces, si vas a estar hablando y lo mismo que dices tú aparece en la pantalla, es mejor que lo envíes por correo y la gente lo lea. Peor aún es cuando te pones a mirar la pantalla. Una persona leyendo una pantalla, eso es karaoke, no una presentación, ¿de acuerdo? Y karaoke está muy bien, no me entiendas mal, pero podemos hacer las cosas mejores. Entonces, para entender cuál es el objetivo de una presentación, en mi opinión, y es algo que he oído en la sala, una vez más tenemos que pensar qué es lo más importante, es la audiencia. Entonces, si la audiencia es lo más importante, podríamos decir que la audiencia es vuestro héroe, es el héroe del día. Tú quieres quedar bien cuando hablas, quieres que todo el mundo piense lo bueno que eres, lo inteligente que eres, pero tú no eres el héroe. Lo importante, el héroe, es la audiencia. Tú serías el mentor de esa audiencia. Poneos en esa piel, en ese papel de mentor. Esto es algo que se puede ver la pareja mentor-héroe en el cine. Tenéis Star Wars, Karate Kid. A veces me preguntan Karate Kid, pero eso no es Jackie Chan y me doy cuenta de lo viejo que soy, pero bueno. Todavía me gusta el clásico, o Avatar. Y en todas esas películas hay un héroe y un mentor. Y si pensáis en ellas, lo que ocurre es que como consecuencia del contacto con el mentor, el héroe cambia. Y eso es lo que tú quieres cuando haces una presentación. Un segundo. Ups. Quieres crear un cambio en tu audiencia. Antes de que tú hables, ellos quieren hacer una serie de cosas, hacen una serie de cosas de una determinada manera, piensan y sienten sobre ti, tu proyecto, tu empresa, de una manera particular. Cuando tú presentas, cuando acabes, quieres que ellos quieran cosas distintas, hagan las cosas distintas, sobre todo si estás vendiendo, ahora quieren tu producto, hagan cosas distintas y es un nuevo
a una nueva manera de organizar la empresa y quieres que piensen y sientan también de manera distinta. Pensadlo bien, si tu audiencia va a ser la misma, el mismo tipo de personas, van a hacer todo igual, etcétera, al salir que al entrar, has perdido tu tiempo y les has hecho perder el tiempo. Quieres provocar ese cambio. ¿Cómo lo logras? Esto sí es la gran idea. La gran idea, y vamos a ver algunos ejemplos luego, es lo que les hace cambiar. ¿Cómo llegas a esa gran idea? Es poniéndote en la piel de tu audiencia y contestando a la pregunta ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante lo que esta persona me está intentando persuadir de hacer? ¿Por qué es importante lo que me dice que haga, el cambio que haga? Y a veces lleva varios porqués. Varias veces tienes que preguntar por qué para llegar a esa gran idea. Yo os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que mi empresa vende servidores informáticos y mi cliente es una empresa de web hosting. Yo ahora tengo unos nuevos servidores que son más caros, pero también más fiables. Y les quiero convencer de que me los compren. Entonces alguien podría decir, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que los compremos? Bueno, porque van a ser más fiables. Y yo te vuelvo a decir, ¿por qué eso es importante? Porque es importante que sean más fiables. De momento nos va bien. Entonces podrías decir, que se caiga el sitio web es la razón principal para cambiar de proveedor de hosting. ¿Y por qué eso es importante? Puedo coger otros clientes. Pero es difícil captar nuevos clientes en un mercado saturado. Ok, entonces ya llegas a esta gran idea. No te puedes permitir perder clientes por caídas del servidor porque será muy caro reemplazarlos. A base de preguntar por qué es importante, llegas a un punto que es incuestionable, que la lógica de ese argumento, tu audiencia no te lo puede rebatir. Es, ok, o sea, si eso es así, tienes razón, deberíamos hacerlo. Y es mucho más poderoso que simplemente el de más fiables. Requiere una serie de preguntas, porque eso es importante, hasta que ya llegas al punto que ya no puedes seguir haciéndolas. Y eso va a ser el siguiente ejercicio, en la parte de aquí abajo de la página. Lo que me gustaría ahora que pensarais es, yo tengo que convencer a alguien joven, de que ahorre un 10% de su sueldo para su pensión. Eso es especialmente importante ahora, por lo que estamos leyendo, pero al mismo tiempo también especialmente difícil, porque el dinero nos sobra y la pensión a alguien que tenga 25 años se queda muy, muy lejos. Entonces, si tú quisieras convencer, persuadir a esa persona, o cambiarla, desde un punto de no me preocupo por ahorrar a voy a ahorrar un 10%, ¿cuál sería esa gran idea que le haría cambiar? Podéis usar estos cuadrados aquí, responder la pregunta en el número 1, luego volver a preguntar por qué eso es importante, en el 2, en el 3, en el 4. Probablemente no necesitaréis tantos. A por ello.
si habéis terminado, comparad el primero con el último. Generalmente es muy fácil empezar por los argumentos lógicos de es lo responsable hacer, etcétera, pero para que realmente la presentación sea efectiva, tienes que ir a las tripas de la persona. Tienes que decir, esto es importante para ti, porque es importante para tu vida, para tu futuro, etcétera. Nada de lógica. Todos tomamos decisiones muchas veces movidos por la emoción. Y yo lo que pensé esa es la única manera de tener un nivel de vida digno cuando te retires. Es una manera de decirle, si te gusta tu vida actual y la quieres mantener, tienes que empezar a ahorrar. No sé cuáles son los que habéis pensado. ¿Cuál es el último argumento? Para un futuro mejor. Sí, porque tenemos un futuro difícil y no sabemos si habrán pensiones. Para que cuando estés jubilado no te falte nada. Okay, perfecto, me ha gustado. Es muy similar a la que hacemos nosotros. No sé cuál sería la primera, pero acabo de preguntar, por qué eso es importante, llegas a esa. Es decir, la gran idea, pensad en vuestra última gran idea, tiene una serie de características. Idealmente podrías expresarla en solo una frase. Es el núcleo de tu presentación. Y más importante aún, si estás buscando provocar un cambio en tu audiencia, implica cuál es el riesgo si no hay cambio. Porque perfectamente tu audiencia podría decir, ok, pero me voy a quedar como estoy, no voy a hacer ese cambio. Tu gran idea tiene que implicar, eso va a tener unas consecuencias negativas para ti, porque tú quieres que cambien. Entonces pensad lo que habéis comentado, de vivir mejor, de vivir bien, etc. Y lo último, y eso es a donde quería llegar en toda esta parte, es que si tu gran idea es cierta, ese cambio que tú quieres provocar en tu audiencia, esa persuasión, es lo lógico, es la decisión lógica a realizar. Por tanto, una vez que tienes tu gran idea, el resto de tu presentación se va a enfocar a probar que esa gran idea es cierta. Por tanto, el cambio que les estás intentando inducirles es la cosa lógica a hacer. Si realmente yo te puedo demostrar a ti que la única manera de mantener tu nivel de vida actual es empezar a ahorrar, sería estúpido no hacerlo, sería poco lógico. Aún así podrías hacerlo, pero te va a dejar un poco de preocupación en el cuerpo. Entonces, si esa idea es cierta, el cambio es la decisión lógica. ¿Cómo pruebo que esa idea es cierta? Y aquí sí que vamos a tu historia, que es el contenido de tu presentación. Muchas veces la gente me pregunta, es que a veces no sé qué incluir en la presentación, que no son tantas cosas lo que le podría contar a esta audiencia. Si tú tienes claro cuál es esa idea principal, puedes medir todas, puedes decidir en función de ella. ¿Ayuda a lograrla? ¿Ayuda a probarla? ¿Cierta? Sí, entonces mantengo ese mensaje en la presentación. Si no es así, por muy interesante que sea, es pura decoración. Todo va en tu presentación destinado a probar esa gran idea cierta. Y vamos a verlo aquí. Esa gran idea, prueba la gran idea cierta, y ahí sí que vas a tener un poco de todo. Y es cuando ya empezamos con, puedo usar unas gráficas, unas anécdotas, puedo hablar de los beneficios de mi producto, de mi empresa, puedo usar una demostración, algún ejemplo, datos, lo que sea. Pero ¿cuáles se dijo? Los que soportan, los que apoyan a esa gran idea. Esa es la manera de determinar qué dejo en la presentación y qué dejo fuera. ¿Cómo creo esa historia? Primero voy a crear el contenido, y eso que vamos a ver ahora. Luego, ¿cómo voy a organizar esos mensajes que forman el contenido para que tengan más impacto? Y finalmente, ¿cómo los voy a refinar? Y veremos lo que es todo eso. Una vez que creas tu historia, yo os aconsejaría usar este proceso. Primero voy a tener una idea, luego esa idea la voy a enunciar en un mensaje más elaborado, y finalmente ese mensaje va a estar apoyado cuando yo hable ese día con una slide. ¿Habéis visto la película de Al Gore, Una vida de inconveniente? Una vez más, no vamos a entrar en política acerca de si deberíamos hacer algo al respecto o no, pero esta película, que fue increíblemente exitosa, en el mismo año Oscar y Premio Nobel, no es más que una presentación. Es una presentación a lo bestia, 1 hora y media de presentación. Y él usa toda esta estrategia. Si ves la película, es un continuo idea, mensaje, slide. Es una buena presentación porque tiene muy claro el cambio que quiere provocar en la audiencia, de no preocuparse sobre el cambio climático a acojonarse acerca del cambio climático, si puede ser. Una gran idea muy clara, el calentamiento global es una amenaza real y tenemos que hacer algo para pararlo. Y de ahí hace la presentación. Si esta es la gran idea, ¿qué tengo que hacer yo? Probarla
cierta. Muy bien, pues voy a probar que es una amenaza real y que las consecuencias serían terribles. Idea, mensaje, slide. Idea. Tengo que explicar qué está pasando y explicar científicamente por qué. Esa es la idea, pero el mensaje, que siempre es más refinado, es cuando habla de la relación entre concentración de CO2 y temperatura. ¿Y cuál es la slide que voy a usar para apoyar ese mensaje? ¿Qué se os ocurre? Imagen, en este caso una gráfica. Si estoy hablando de cómo evolucionan dos medidas, voy a poner una gráfica. Ahora, yo sé que algunas personas querrán pruebas físicas, no van a confiar en esos datos o quieren algo más tangible. Ok, pues para los que no creen, necesito pruebas visibles. ¿Cuál podría ser el mensaje? En este caso, lo que usaba él, los glaciares se están derritiendo. ¿Y cómo te demuestro? ¿Qué ayuda visual puedo usar para demostrar esto? Imágenes antes y después. Y así van. Es decir, no voy a poner el texto, eso ya estoy yo para decirlo, por eso estoy aquí, si no te lo enviaría por email, pero la imagen va a apoyar lo que te estoy comentando, me va a probar que es cierto. Finalmente podemos seguir por horas y horas, pero para transmitir la necesidad de hacer algo, hablaba de inundaciones, de refugiados, y como todavía no ha pasado, pues una simulación, ¿vale? Pero idea, mensaje y slide. Entonces tenemos la estructura de la presentación y podéis usar esa estructura siempre que queráis hacer la vuestra. ¿Dónde está tu audiencia antes de que tú hables? ¿Dónde quieres que esté después? ¿Qué es lo que va a hacer que hagan ese cambio? Tu gran idea. Y finalmente, ¿cómo prueba esa gran idea cierta? Si todo eso que dice él es cierto, obviamente sería estúpido no hacer nada porque va a ser malo. ¿De acuerdo? Echa un vistazo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Las ideas. Brainstorm. Tormenta de ideas. Coge un pequeño post-it, es lo que aconsejo hacer, y empiezas a tirar ideas. Las escribes una idea por post-it y las pones encima de la mesa. Luego seleccionas las mejores y esas las transformas en mensajes. ¿Y por qué post-its? Porque puedes hacerte una página en PowerPoint similar, es una especie de storyboard, que es lo que se usa en el cine, y luego en los post-its puedes reorganizarlos para cambiar el flujo, que es lo que dices antes, después, lo puedes ir organizando así. Es un ejemplo de los que yo hago y ya por ello. Una vez que tienes todos los mensajes, los tienes que organizar. No es lo mismo decir una cosa al principio que al final. Por cierto, antes de continuar, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Estupendo. Y a la hora de organizar tus mensajes hay una estructura básica que es la más importante, es el ABC, y es tú lo que quieres es que tu audiencia no acabe deprimida después de oírte hablar, ¿de acuerdo? Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo soy el director general de la empresa y empiezo a decir algo así. Bienvenidos, voy a hablaros de los resultados del tercer trimestre del año. Estamos bien respecto a la competencia, las cosas van, no nos podemos quejar. De hecho, el número de clientes ha aumentado un 15%. Y no solo eso, sino que obviamente como consecuencia hemos aumentado nuestra cuota de mercado. También estamos lanzando nuevos productos, pero la situación económica es muy difícil y los ingresos han bajado, pese a todo, y no hemos llegado a objetivos en este tercer trimestre del año. Buenos días y que vaya bien. ¿Cómo crees que se va a sentir la gente? Pues me voy a LinkedIn porque el barco se hunde y mejor salir de aquí corriendo antes de que se hunda del todo. En cambio, con los mismos mensajes, exactamente los mismos, si los reorganizo, voy a decir algo, voy a dejar a mi audiencia con un estado de ánimo totalmente distinto. Y esto es algo que vais a hacer vosotros. VS es versus, pero también vosotros. Así que este es el siguiente ejercicio. Y lo que quiero es que tenéis 6 cuadraditos debajo de ese mensaje, que los reorganicéis. Exactamente los mismos, no tenéis que cambiar nada. Pero cambiad el orden para intentar lograr un efecto totalmente distinto.
Un minuto más. Bien, vamos allá. Podría ser algo así. No voy a pintar la situación de rosa, los ingresos han bajado y es más, no hemos llegado a los objetivos del tercer trimestre. Es una situación económica muy difícil y esta es la consecuencia. Con todo, a nuestra competencia aún le ha ido peor. Estamos bien respecto a ellos. Hemos aumentado el número de clientes un 15% y la cuota de mercado también. Esto, unido al hecho de que vamos a lanzar nuevos productos, me hace sentir optimista respecto al próximo trimestre. Ahora, a trabajar todos, con ganas. Básicamente es así. Totalmente distinto sentimiento, los mismos mensajes. Esto es la idea más básica acerca de cómo organizar los mensajes. Tu audiencia tiene que acabar mejor de lo que entró, más animada, más motivada, etc. Pero hay otras estructuras bastante más avanzadas, bastante más complejas. Una sería lo que llaman storytelling, nárrale un cuento. Estuve traduciendo esto, creo que es una traducción relativamente buena. Y es cuando se trata de cuentos, películas, obras de teatro, generalmente usan 3 actos. Es la estructura básica. En el primero muestran un poco la situación, qué es lo que sucede. Por cierto, eso que usa también, podéis ver el ejemplo claramente en El Señor de los Anillos. Luego el segundo acto es la complicación. Llegan los malos, hay que realizar una serie de pruebas, los héroes lo pasan muy muy mal. Pero finalmente en el tercer acto está la resolución. Matan al malo o ganan, consiguen lo que buscaban y es un final feliz generalmente. Ahora, ¿cómo puedo adaptar eso al mundo de la empresa? A una presentación profesional o de la universidad. Bueno, identifica el problema, señala sus causas pero también sus consecuencias, que es que la audiencia se sienta un poco mal, porque luego vienes tú, en el tercer acto, con la solución al rescate. Y eso es algo que Steve Jobs, que es uno de los presentadores o oradores más famosos del mundo empresarial, hacía con bastante maestría. Tengo unos cuantos vídeos, la mayor parte están con subtítulos o doblados, este no. Luego explicaré un poco de qué va para quien no se sienta cómodo del todo con el inglés, pero lo podemos ver ahora y podemos ver cómo utiliza esa estructura de identifica el problema, señala las causas y consecuencias y muestra cómo resolverlo. Este vídeo es de la presentación del iPhone, el primero que lanzaron, y explica un poco cuál es el nuevo concepto de interfaz de usuario. ¿Podemos verlo? Sí. No hay sonido. Ups. Si queréis, damos un segundo con la pena y luego cuando quieras. ¿Eh? ¿Se ve? Now we're going to start with a revolutionary user interface. Israel, te van a despedir, macho. Yo estaría preocupado, ¿eh? It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. But every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're all shit. So what do? It doesn't work because the buttons and controls can't change. They
we solved it with a bitmap screen that can display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away, you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We'll use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it, and boy, have we patented it. Un crack. Podía haber empezado por la última, es decir, bueno, buenos días a todos, esta es la nueva interfaz de usuario y hace una descripción punto por punto, pero prefiere primero identificar el problema. Lo hace con pasión, dice, no, todos los smartphones ahora tienen una... Te comunicas con ellos a través de los botones, pero son de plástico, son fijos, si cambio la aplicación, aún tengo los mismos botones, ¿qué hago? Y señala las causas, ¿no? Es decir, porque la mitad del smartphone es esta cosa que no puedo cambiar. Y finalmente, cuando todo el mundo dice, ah, es verdad, es un problema, no me había dado cuenta, por favor, dinos más, llega él al rescate con la resolución del problema. Vamos a usar el dedo en una pantalla más grande. Es una manera de hacerlo mucho más interesante que si hubiera dicho, buenos días a todos, esas son las características del nuevo iPhone. Y las hubiera relatado bullet point a bullet point. ¿Os habéis dado cuenta también de los visuales que utiliza? Es muy limpio, realmente apoyando sus palabras. La presentación es él. Lo que tiene detrás le apoya, pero... Yo es algo que también me gustaría que tuvierais claro. La presentación no es el PowerPoint, la presentación sois vosotros. Por eso estáis en la sala. Tenéis que añadir valor, pasión, un poco de humor. Fijaos cómo la gente se reía. Es decir, no conozco todavía a nadie que vaya a una presentación diciendo, ojalá sea un rollo, me aburra como de la leche. No. Todo el mundo dice, a ver si es algo interesante y lo podemos pasar bien. Lo que pasa es que generalmente no es así. Pero bueno, la gente quiere pasarlo bien. Os voy a poner otro ejemplo. Este es un vídeo muy cortito, es un anuncio de Google en este caso, explicando durante la Super Bowl en Estados Unidos lo que era la búsqueda con Google. La audiencia es masiva, obviamente, todo el mundo que ve la Super Bowl, así que no puede entrar mucho en detalles. Y fijaos cómo explica todo lo que puedes hacer buscando con Google. Este tiene subtítulos, así que aunque no se vea muy bien. Piel de gallina aún, ¿eh? Bueno, podrían haber dicho, ok, vamos a decirle a la gente todo lo que puede buscar con Google. Y habría sido aburrido. Pero vamos a contarles una historia. Tenemos un tipo, supongo que de Alabama, que no ha tenido nunca novia, y consigue ir a París y casarse con una francesa, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, imagino. Y a lo largo de ese viaje tiene problema, resolución, problema, necesita información, siempre necesita información, y la solución es Google, de todo tipo, de quién es Truffaut, de los vuelos, etcétera. Problema, resolución, y te van contando la historia. Y es una manera mucho más memorable de decirte lo que puedes hacer buscando con Google. Buen ejemplo. Otra opción es usar tensión, drama. Eso se consigue con el contraste.
Puedes, una vez que tengas todos tus mensajes, dices, ¿cómo los voy a estructurar? Pues voy a crear un contraste entre cómo son las cosas ahora, así es como voy a empezar. Puedo jugar entre cómo son ahora y cómo podrían ser, y al final voy a decirles cómo podrían ser si me hacen caso a mí, si hacen el cambio que yo les estoy proponiendo. Y eso es algo que utilizó Luther King en también un discurso bastante famoso. Supongo que recordáis la frase típica, mítica de ese discurso. Have a dream, tengo un sueño. Tengo un sueño, pero ¿entre qué? Entre cómo son las cosas ahora y cómo podrían ser. Y lo hice hasta 7 veces. ¿Cómo son las cosas ahora donde hay racismo, discordia, odio? ¿Cómo podrían ser en el futuro donde no lo habrá? Donde nuestros hijos serán amigos, etcétera. La gente será juzgada no por el color de su piel, sino por su carácter, etcétera. Y hace esa estructura. 7 veces. ¿Cómo son ahora las cosas? ¿Cómo podrían ser? Y ese es el último ejercicio para vosotros. Imaginaos que queréis recaudar fondos para comprar 5 bombas de agua en Tanzania. ¿De acuerdo? Que vais a instalar en 5 aldeas allí. La gente no tiene acceso al agua, es muy difícil y vas a hablar a tu audiencia, recaudar dinero. Quieres obviamente que piensen que eso es un problema, que se sientan mal al respecto y que te den su dinero. Piénsalo. Tenéis hasta 9 cuadraditos, ahí podéis poner los mensajes y a la hora de organizarlos, mirad a ver si esta estructura os puede ayudar a hacerlo de manera mucho más rápida y más efectiva. La de hacer un contraste entre cómo son las cosas ahora y cómo podrían ser. Si esas bombas se instalaran, os dirán el dinero, etcétera. Un par de minutos más.
Y ahora es cuando se pone divertido porque pedimos un voluntario en el público que salga. ¿No? ¿Sí? Venga. Un aplauso, por favor. Mi idea con la que trataría de convencer a la gente para recaudar fondos para Tanzania sería, en primer lugar, exponer la situación que hay ahí. No conozco los datos, pero podríamos explicar que hay una gran sequía en estos momentos, que cada día podrían morir fácilmente 5 niños por deshidratación y 2 caerían enfermos cada día por beber agua contaminada, puesto que allí no tienen el acceso que tenemos nosotros. Aquí, en cambio, nosotros tenemos fuentes, ríos, grifos, bañeras y plantas para potabilizar el agua. Ellos no tienen ese acceso que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la solución a sus problemas. Allí escasean en recursos, especialmente económicos, para tener la misma infraestructura que tenemos nosotros. Y sin embargo, para nosotros es algo que lo vemos hasta normal, porque nos viene prácticamente regalado. Son seres humanos como nosotros, pero no han tenido la suerte de nacer aquí, que tampoco es que sea mala suerte nacer allí, porque podríamos haber sido nosotros mismos o nuestros hijos los que naciesen allí. Así que si tuviese alguna anécdota que contar de mi experiencia allí en estos momentos, la explicaría. Y por último, les haría ver la necesidad que tenemos nosotros y la responsabilidad por lograr un cambio allí. Espectacular. Me ha encantado. Lo veis, en 5 minutos ya tienes una presentación, es decir, no tienes que calentarte mucho más la cabeza, luego tienes que buscar los datos concretos, ponerle un poco de chicha, elaborarlo, pero la estructura ya está clara. Y además una cosa que me ha gustado mucho es la alusión a cómo somos de afortunados frente a ellos. Crear un poco de, perdonad por de culpa, de sentimiento de, soy muy afortunado, debería compartirlo, me siento mal conmigo mismo por tener esa suerte. Eso es muy poderoso. Podemos hacer algo así, efectivamente. Hoy en día las personas de esas 5 aldeas tienen que caminar a por el agua. Eso significa que apenas tienen suficiente agua para beber y regar. Lo que estamos proponiendo nosotros es instalar 5 bombas para que aumente muchísimo ese caudal de agua disponible para ellos, de tal manera que frente a una situación actual en la que dedican horas y horas y esfuerzo para apenas hacer crecer suficiente comida, la comida va a ser abundante con este agua y los niños podrán ir al colegio, las personas podrán dedicarse a otras cosas, etc. Y ese es el contraste. ¿Cómo son las cosas ahora? ¿Cómo podrían ser si me dais ese dinero e instalamos las bombas? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo podrían ser? Y al mismo tiempo es un recordatorio de si no hacéis nada, así es como van a seguir siendo. Quiero que te sientas culpable. Perfecto, muy bien. Un pequeño ejemplo también del señor Jobs de cómo usar eso en un ambiente empresarial. Oops. Perdón, estaba presentando también el iPhone, estas partes anterior a la que hemos visto antes, y está simplemente haciendo la introducción al producto. Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis. Phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use it. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? ¿Cómo son las cosas ahora y cómo van a ser cuando el iPhone llegue a las tiendas? Ahora, tienes tus mensajes, ya los has organizado en un flow que es natural, efectivo, etc. Ahora lo que tienes que hacer es refinarlos un poco. Y vamos a empezar con la parte de emoción. A la hora de persuadir, se trata básicamente de un triángulo. Tiene que haber un equilibrio entre tu credibilidad como ponente y, no sé, imaginemos, ¿no?, que Bill Clinton, si diera una conferencia acerca de cómo ser fiel a tu mujer, no tendría mucha credibilidad, por ejemplo. Así que podría ser, es un gran orador, pero no tiene credibilidad, eso va a fallar. Y luego un equilibrio entre hechos,
datos objetivos, estadísticas, etcétera, datos fríos y también emoción. Y vamos a ver primero vamos a ver la credibilidad y luego lo que entendemos por emoción. A la hora de demostrar la credibilidad, no sé si habéis visto la película Invictus. ¿Habéis visto? La mayoría. Bueno, os voy a dar un poco de... Es con Morgan Freeman, Matt Damon. Para los que no hayan visto, un poco de información. Es el año 1994. Las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica han sucedido y Mandela es el primer presidente democrático y negro. Entonces su partido está en el poder y decide que es hora de un poco vengarse de los blancos. Entonces el Comité de Deportes de Sudáfrica ha acordado cambiar el nombre, el emblema, los colores del equipo de rugby. Rugby es el deporte de los blancos. Y Mandela se da cuenta de que se lo van a tomar como un ataque y va allí a convencerles, a persuadirles de que cambien totalmente y vuelvan a recuperar ese nombre, ese emblema, etc. Ese es el cambio que quiere provocar. Su gran idea es que atacar a los afrikaners, son los blancos de origen holandés, mantendrá a Sudáfrica como un país dividido y hace una apelación a su credibilidad para lograr ese cambio. Hermanos, hermanas, camaradas, estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran africanos. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros, su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africanos. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
aunque ese ladrillo venga envuelto en papel verde dorado. Ustedes me eligieron como dirigente. Dejen que les dirija. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y revierten la decisión. Lo que habéis visto es, eso era una presentación, en cierto modo. Lo que pasa es que no necesitas siempre PowerPoint. Y él está haciendo una alusión siempre a su credibilidad. Y lo hace de varias maneras. Una, me he pasado 28 años en prisión, con lo cual conozco a los africanos mejor que ninguno de vosotros. Y al mismo tiempo, si alguien está en una posición de poder exigir que perdonéis, soy yo. Porque si yo, que he sufrido más que nadie, puedo perdonar, también vosotros. Y finalmente, al final de todo, hey, me habéis elegido como líder, esto es lo que los líderes hacen, dirigiros, hacedme caso, ir para allá. Eso sería credibilidad, y la podéis establecer al principio, cuando os presentéis, si vais a hablar de un tema, decir por qué sois expertos en ese tema, qué experiencia tenéis, por qué lo que decís tiene sentido y deberían haceros caso. Luego están hechos y emociones, hechos, datos, lógica, ejemplos, estadística, y emociones, pues utilizar el humor, la sorpresa, el suspense, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces es muy fácil reunir todos los hechos, pero las emociones es más difícil. Y aún más difícil es elegir el nivel adecuado de emoción. No queremos que tu audiencia acabe llorando ni nada por el estilo, pero sí que tienes que poner un poco de humanidad a tu mensaje. Entonces lo que os aconsejaría es que auditéis vuestros mensajes. Es decir, marcad en azul todo lo que son hechos, cosas objetivas, y en rojo, un color cálido, todo lo que son emociones. Intentar tener un equilibrio ahí. Os voy a dar un ejemplo. Mirad, la idea de Kennedy a la hora de llevar más dinero a la NASA fue básicamente esta. El Congreso necesita asignar más fondos a la NASA para mantenernos primeros en la carrera espacial. Esa es la idea. El mensaje, un mensaje que fuera más frío, más basado en hechos, podría ser algo así. Durante los próximos 5 años debemos invertir 5 millardos de dólares en tecnología y científicos para estar en cabeza. No es muy emocionante. Pero él dijo, no sé si alguien lo ha leído o se acuerda, la nación debe comprometerse a poner un hombre en la luna antes del fin de la década. Está diciendo lo mismo. Tenemos que estar en cabeza, pero poner un hombre en la luna es bastante más emocionante que decir vamos a dar 5 billones a la NASA, a científicos. La idea es la misma, pero el mensaje para la misma idea cambia bastante. Entonces tenéis que tener, yo os aconsejo que tengáis un equilibrio y que no solo vayáis por los mensajes fríos, sino que también emocionéis. ¿Cómo se puede emocionar a la audiencia? ¿Cómo se puede añadir un poco de calor a esos mensajes? Imágenes impactantes, frases evocadoras, estadísticas sorprendentes y datos con sentido, ilustrativos. Y vamos a ver uno por uno. Vamos a ver el de imágenes impactantes. Imaginaos que yo os quiero decir, tenemos que comer mejor. Y veo ahí una serie de datos sobre obesidad, Estados Unidos de los primeros, etcétera. ¿Cómo creéis que de motivo es eso? Podría ser mejor, ¿no? Algo así como comemos de pena. Esto va a ser bastante más impactante y la gente se va a quedar, hey, ok, vamos a hablar de que comemos demasiado. ¿Qué me diríais de esto? Otra vez soy el líder de mi equipo, de mi empresa, y quiero decirle a la gente que durante el año la economía empeorará y va a ser muy difícil cumplir objetivos. ¿Qué visual podría usar para ello? ¿Qué se os ocurre? Exacto. O, por ejemplo, una foto así. Tenemos desafíos en el horizonte. Esta no lo va a decir todo. O sea, yo voy a ser la persona que va a estar hablando y explicando esos desafíos, pero si eso lo tengo detrás de mí, cualquier persona que lo vea va inmediatamente a entender de lo que estoy hablando, de que el futuro va a ser difícil. Voy a elaborarlo con detalles mientras hablo con ellos, pero eso va a estar reforzando mi mensaje. Imaginaos que quiero hablar del vertido del Exxon Valdez, y bueno, está en inglés, todos los datos, todos los barriles que fueron al agua en 1986, etcétera. Pero nosotros hemos visto en la televisión que cuando se trata de un vertido de petróleo, usan otros visuales. ¿Qué se os ocurre? Animalito muerto, cubierto de petróleo. Sí, efectivamente, el clásico. Fijaos también en el texto de arriba. El vertido, eso es neutral, frente al desastre
Yo lo que no, la audiencia no, la gente no quiere pensar, la gente ya quiere que le dé las conclusiones, y eso es lo que voy a hacer yo. Les voy a decir cómo se tienen que sentir acerca de ese vertido. Es un desastre. Y les voy a poner la foto del animalito. Ahora, la gente también me dice, mis alumnos me dicen, bueno, si pongo una foto de un animal muerto, mi jefe donde presente esto va a flipar. Esto no va a funcionar conmigo. Entonces, lo que les recomiendo yo es, de acuerdo, si necesitas una slide con todos los datos, porque va a parecer más serio, más profesional, eso está bien, pero puedes introducirla, primero con la foto del animalito, vas a lograr que todo el mundo te preste atención, ya se sienta un poco mal, que es lo que quieres, y luego puedes dar los detalles, combínalas. La primera para captar su atención, ya introducirles el sentimiento que quieres con el que acaben, y luego todos los datos, combínalas, no tengas miedo de hacerlo. El caso es que presenta o no presentes, pero no proyectes un documento en la pantalla, que es lo que hace mucha gente. Tiene un documento, lo presenta, y la presentación es algo más. La presentación es provocar ese cambio, provocar esas emociones en la audiencia. ¿De acuerdo? El documento es algo que puedes enviar por correo después, con todos los detalles, para el que quiera más información, etc. Frases evocadoras. Winston Churchill, hablando de los nazis, ganar la guerra será difícil. Tendremos que trabajar duro, sufrir y mucha gente morirá. ¿Cómo de evocador es eso? Se podría hacer algo mejor, ¿no? Solo puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. 3 fluidos, sangre por muerte, sudor por trabajo, lágrimas por pena. Mucho más evocador, una especie de metáfora en sí misma, pero más evocador. Steve Jobs presentando el iPod. Pequeño tamaño, compacto y 5 GB de memoria. ¿Cuánta gente recordaría eso un minuto después? ¿Qué dijo? 1000 canciones en tu bolsillo. Mucho más evocador. Es todo lo que necesitas, toda tu vida, toda la banda sonora de tu vida, para todo, para ir al gimnasio, para relajarte, son 1000 canciones y ahora las tienes en tu bolsillo. No está mal. Estadísticas sorprendentes. Quiero hablaros de la hambruna en Sudán, donde miles de niños sufren desnutrición. En sí ya es bastante impactante, pero si además le añado esto, de cada minuto, mi charla durará 20 minutos, para cuando haya acabado 5 niños más habrán muerto de hambre. En Sudán, sí. ¿Qué pasará cuando yo termine? La gente va a recordar este gancho que he lanzado al principio y se va a sentir mal, que es lo que quiero. Quiero transmitir esa sensación de urgencia, de hay que hacer algo. Finalmente, datos ilustrativos. Y con ilustrativos me refiero a que realmente añaden algo, explican, dan significado a las cosas. Imaginaos que yo digo, cada día 30.000 vídeos se suben a YouTube. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Es algo de lo que me pueda sentir orgulloso? ¿Es algo impresionante? No sé, ¿cómo podría... ¿Podemos usar el micro ahora, Isa? ¿Cómo podría hacer que ese dato tuviera más significado? Realmente me explicara lo que eso significa. ¿Voluntarios? Que se alcen. Sí. ¿Alguien? Gracias. Claro, podría ser algo como cada segundo se suben 800 vídeos a YouTube. Por ejemplo. ¿Qué más? Eso está muy bien. Yo diría la cantidad de horas que se suben cada día de vídeos a YouTube. En vez de la cantidad de vídeos, la cantidad de horas. Claro, la cantidad de vídeos no te dice nada, si es mucho o poco, porque cada vídeo, sabemos que no es así, pero podría ser un segundo, eso no es nada. Y es más, una vez que sabes qué cantidad de horas son, si empezaras a ver los vídeos que se suben al cabo del día ahora, ¿cuándo acabarías? Quizá dentro de 10 años, 12 años, algo así. Tendrías que pasar 12 años de tu vida viendo vídeos sin parar. ¿Qué me decís de esta? Los paneles solares de esta planta producen 1,6 megavatios de energía. Yo no tengo ni idea si eso es mucho, poco, es algo de lo que está impresionado o no. ¿Qué podría hacer para darle significado, sentido a ese número? Produciríamos la energía de varias ciudades, por ejemplo. Ajá, exacto. Y esto sería suficiente para dar energía a una ciudad de 30.000 habitantes. O una ciudad, no sé, que todos conozcáis. San Vicente del Raspeig, algo así. No sé cuántos viven, pero ya me entendéis. Nuestra plataforma tiene 60 millones de usuarios únicos. ¿Cómo puedo poner eso
de una manera que la gente lo visualice, lo vea mejor. Comparando con la población de un país. Exacto, que es lo mismo, es como si toda la población de Francia estuviera en nuestra plataforma. Perfecto. Vendemos 1 billón de hamburguesas al año. Suficiente para crear colesterol a toda la población mundial. ¿Habéis oído el clásico de si las pusiéramos una detrás de otras, darían la vuelta a la Tierra 10 veces, sería suficiente como para llegar a la Luna y volver, llegar a Marte, todo ese tipo de cosas? Y el último mes se activaron 1 millón de teléfonos Android en USA. No sé, si se venden 10 tampoco es tan impresionante, pero si fuera 1 de cada 2, eso ya me dice que es mucho. ¿De acuerdo? Finalmente, el lado humano de las cosas. Si estamos diciendo que la presentación es una oportunidad de convencer, de persuadir a tu audiencia, todos sabemos que no siempre eso se ocurre. Puedes intentar persuadirles y te van a decir que no te van a hacer caso. ¿Por qué puede ser eso? Básicamente porque van a percibir un dolor, un riesgo de llevar a cabo ese cambio que tú les estás proponiendo. Sí, hay ventajas, pero también hay inconvenientes. Y es probable que los inconvenientes sean mayores que las ventajas. Todos somos vagos, todos tenemos miedo al cambio, etc. Entonces lo que tienes que hacer en tu presentación es reconocer ese dolor, ese riesgo que van a sentir. Si conoces a tu audiencia bien, lo vas a poder identificar y decirlo, ok, entiendo que percibís estos riesgos, este dolor. Lo que puedes hacer luego es empatizar con su sacrificio, decir, y entiendo, yo me pongo en tu lugar, entiendo que eso es así, lo entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Y enfrentarte a la resistencia mientras estás en la presentación. Mucha gente hace una presentación y sabe que, bueno, hay pros y cons, que la audiencia a la que estás presentando va a resistirse de alguna manera, pero no te decides a enfrentarte a esa resistencia en la presentación. Simplemente sueltas tu rollo y te vas cruzando los dedos para, espero que cuele. No, si sabes que se van a resistir, es ahí cuando quieres tratar esa resistencia, porque aún puedes influir. En el momento que te has ido por la puerta, que ya no estás allí, ya no hay nada que puedas hacer. La mitad de las personas van a estar a favor, la otra mitad en contra, pero van a discutir entre ellos sin que tú puedas influir. Tú quieres que esa discusión suceda, mientras aún puedes dar otros argumentos, más detalles para acabar de convencerles. Si has estado presentando a una sola persona, sabrás que habrá lo típico, ¿no? El angelito diciendo, hagamos lo que esta persona dice, y el diablo diciendo no. Tú quieres estar allí ayudando al angelito, ¿de acuerdo? Entonces, si puedes entender cuál es esa resistencia, puedes decirle, ok, si yo fuera tú, me pongo en tu lugar, se me ocurren 3 razones por las cuales no harías lo que te estoy pidiendo. ¿Hay alguna que se me escape? ¿No? Muy bien, pues entonces te voy a decir por qué cada una de esas razones realmente no tiene razón de ser, no es tan importante, y le vas dando los detalles. Pero cuando tú aún estás ahí, cuando aún puedes influenciar, no sueltes tu rollo, salgas, cruces los dedos y a ver qué pasa. Y finalmente, puedes hacer que la recompensa valga la pena, es decir, ese dolor, ese sacrificio que ellos ven, no sé, cambiar todo nuestro sistema informático, mudarnos a otro proveedor, eso va a suponer unos riesgos. Va a haber gente que se queje, que no le guste, pero si les muestras que la recompensa realmente vale la pena, es más probable que se decidan a seguir adelante. Y por ejemplo, imaginaos que yo soy el alcalde de un pueblo y hasta ahora estábamos tirando toda la basura en un solo contenedor. Ahora voy a pedir a mis ciudadanos que la separen en 4. Y obviamente va a haber dolor y riesgo. Imaginaos cuál puede ser, porque a la gente no le parecerá una buena idea. Más tiempo, más esfuerzo, antes echaba la bolsa a la basura y ya me despreocupaba, ahora tengo que clasificar esta basura. Yo lo que diría, si estoy haciendo la presentación, estoy intentando convencer, es que lo entiendo y lo mencionaría, porque a la gente le gusta que te puedas poner en su lugar, le gusta que entiendas cómo se sientes. Y diría, para mí va a ser lo mismo, yo también lo voy a tener que hacer, no os estoy pidiendo nada que yo no esté dispuesto a hacer, y te enfrentas a la resistencia, le dices, pero no os preocupéis, porque realmente hay estudios que dicen que esto, con un poco de práctica, en 2 minutos lo tienes hecho, esos 2 minutos son los que te tomas, lo que te cuesta tomarte un café, y finalmente haces que la recompensa valga la pena. Pero vamos a ahorrar más dinero porque al clasificar estos residuos ya, la empresa de basuras nos va a cobrar menos. Con ese dinero que nos ahorremos vamos a poder construir una nueva biblioteca en el pueblo, etcétera. Les explicas por qué estás pidiéndoles ese cambio. Proponemos un ejemplo de cómo hacer la recompensa valiosa. Imaginaos que yo
estoy vendiendo un nuevo sistema de calefacción en una escuela y estoy hablando con el director y le digo que con ese sistema se puede ahorrar 300.000 euros al año. A lo mejor para el director, si no tiene un problema de presupuesto, eso no es algo que tenga valor. Sí, 300.000 está bien, pero tenemos ese presupuesto y tampoco es que me los vaya a embolsar yo. Pero yo le digo, de acuerdo, siendo tú un director de escuela, en lugar de hablar de 300.000 euros, voy a hablar de que con ese dinero que te ahorras puedes contratar 5 profesores nuevos para ayudar a los niños que tengan más necesidades. O si sé, porque conozco mi audiencia, que estáis intentando, que tienes un gimnasio que es muy viejo, lo que te voy a decir es, al utilizar la calefacción, este nuevo sistema, con ese dinero te puedes comprar el gimnasio nuevo, ¿de acuerdo? Siempre intenta hacer que la recompensa valga la pena para ellos. Y finalmente, tu MM, que es el momento memorable. Como he dicho antes, la gente no va a una presentación con ganas de pasarlo mal, va con ganas de pasarlo bien. Y esto se puede hacer con ese momento memorable, ese momento que todo el mundo recuerda, mediante estadísticas sorprendentes, imágenes impactantes, esto es algo que ya hemos visto, pero frases con gancho y un poco de teatralidad. Y vamos a ver algunos ejemplos. Frases con gancho. ¿Os acordáis? ¿Qué dijo? Ya ha llegado, todo perfecto, no hay nadie. No, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eso es una frase memorable, entre otras cosas, porque si veis, es un paralelismo entre hombre, humanidad, pequeño salto, gran paso. Es fácil de recordar, es muy poético, que el último paso de la larga carrera que nos llevó fuera de las cavernas, ahora estamos en la luna, ¡buah! Es fácil de emocionarse. Ridley Scott estaba intentando en el 77 vender la idea de Alien, el octavo pasajero. Obviamente es una película muy... Bueno, la última es asquerosa, pero bueno. Soy un gran fan de Alien, pero al principio pues la idea de un bicho galáctico comiéndose gente en una nave espacial no acaba de encontrar muchos productores que quisieran dar dinero para la película. Entonces lo que él hacía después de cada pitch es, ok, esto es como Tiburón, pero en una nave espacial. ¡Bam! Tiburón había tenido mucho éxito y en una sola frase resumió de qué iba la película, de qué iba su historia. Eso es algo que te puedes quedar con él, que te lo vas a recordar y cuando la gente comenta, ¿qué te dijo ese tipo? Me dijo que la película es como Tiburón en una nave espacial. Eso va a tener un impacto. Pero también puede ser mediante un poco de teatralidad. Yo os voy a poner algunos ejemplos de conferencias TED y de Steve Jobs también, de cómo usar ese factor de pasarlo bien, de hacer que el público se sorprenda. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the hemorrhage, I could not walk, talk, read, write, or recall any of my life. I essentially became an infant in a woman's body. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how... Eso es algo que vas a recordar definitivamente. Y más cuando saca la médula espinal colgando, es como, coño, sí que es verdad, ¿eh? Pensaba que era de plástico o algo, se lo han traído todo. Bueno, ¿y este qué? Presentando el MacBook Air. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. .76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office.
And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Y el tipo, sacando el ordenador del sobre, fue la foto que ilustraba el reportaje en todas las revistas, todos los blogs, etc. Entonces, busca en tu presentación cuál puede ser ese momento memorable, que puede ser simplemente algo como sacar el ordenador del sobre, hacer una demostración un poco impactante y utilízalo para que sea más memorable. Os voy a poner ahora, para que todo no sea Steve Jobs, a Bill Gates, que también ha mejorado mucho como presentador. Ahora, obviamente, su obsesión es luchar contra la malaria, que es muy loable, y esta presentación va en ese sentido. It doesn't get much investment. For example, there's more money put into baldness drugs than are put into malaria. Now, baldness it's a terrible thing. And rich men are afflicted. And so that's why that priority has been set. But malaria, even the million deaths a year caused by malaria greatly understate its impact. Over 200 million people at any one time are suffering from it. It means that you can't get the economies in these areas going because it holds things back so much. Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience. Y la gente se lo pasa bien, la gente sonríe, la gente tiene un buen rato, ¿por qué no? Y con eso hemos llegado al final. Vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando presentas, lo que quieres, lo que buscas, no es solo transmitir información, porque para ello puedes enviar un email, un memorándum, un documento de Word, lo que sea. Quieres provocar un cambio en tu audiencia. Tienes que tener muy claro dónde están y a dónde quieres que vayan. Cuanto más los conozcas, más fácil va a ser para ti elegir esa gran idea que va a resonar con ellos, que realmente va a conectar, que les va a llegar a lo hondo y van a cambiar. Una vez que tienes esa gran idea, tu historia, lo único que va a hacer es probarle que es cierto. Si les logras probar que lo que les estás diciendo es cierto, sería absolutamente suicida, estúpido, poco lógico resistirse. Con todo, se van a resistir. Entonces, pero si conoces bien a tu audiencia, puedes tratar esa resistencia durante la charla, mientras tú estás allí. Y recuerda siempre, alude tanto a los hechos como a las emociones. Hay muchas maneras de hacer que la presentación sea más divertida, más entretenida y al mismo tiempo más memorable. Hemos visto algunas técnicas también para organizar el flujo. Eso también, si usas esos formatos, te va a ayudar a trabajar mucho más rápido. Y no olvides pasarlo bien, porque tu audiencia lo va a pasar bien con ese momento memorable. Ahora, si queréis, vamos a tener un rato para preguntas y respuestas, pero muchísimas gracias. Sí. Uno de estos. Sí. Hola, me gustaría decir que me ha gustado mucho la presentación. Gracias, primo. Ha estado muy interesante, pero me ha decepcionado un poco el punto de vista de que tú eres ingeniero químico, ¿no? Como tú has dicho, yo también soy estudiante de ingeniería química y creo que es una carrera bastante compleja, nos enseña muchas cosas y hay una corriente de pensamiento que dice que nunca vamos a aplicar la mayor parte de lo que nos enseñan. Y luego, bueno, vienes tú, que eres un profesional de éxito,
y dices que es que no has empleado nada. Entonces, a mí me gustaría saber qué papel ha jugado la ingeniería química en tu vida, por qué decidiste estudiar eso, cómo pasaste de ser ingeniero químico a dar, no sé, a tener una función grande en Google, a dónde hay que enviar el currículum, ¿no? Si estáis interesados. A mí. Y bueno, y en última instancia, si te arrepientes de haber estudiado eso. Cuando he comentado de ingeniería química no era para denigrar la ingeniería química en ningún momento, era simplemente también para ilustrar que en el mundo de hoy puedes estudiar una cosa y nunca sabes lo que vas a acabar haciendo. Es decir, tómate mi experiencia no como que la ingeniería química es mala, sino que aparte de los trabajos que tradicionalmente podía hacer un ingeniero químico, hay mucho más que puedes hacer. Tómatelo como que puedes abrir las puertas y dedicarte a lo que quieras. Uno de los CEOs más famosos del mundo es Jack Welch, de General Electric. Él era ingeniero químico y estaba llevando una empresa. Puedes hacer muchas cosas. A mí lo que me ha dado la carrera, entre otras cosas, es que me ayudó a entrar en Google. En Google lo que piden es gente con muy buena formación académica, de carreras duras. Entonces, cuando vieron ingeniería química, pues dijeron, bueno, este tío tonto no debe ser. Esperemos que no se hayan equivocado, pero eso fue lo que me dio. ¿Podría haberme dedicado a la ingeniería química? Sí, de hecho estudié ingeniería química porque cuando estaba en Búbico, química era mi asignatura favorita, tenía un muy buen profesor, a todos nos ha marcado ese profesor de una asignatura u otra y la estudié, estaba muy contento, pero luego las circunstancias de la vida me llevaron aquí. Hice el máster de ICEX, nada más acabar, entonces allí conocí a un chico que acabó en Google, me dijo que buscaban gente, etcétera. Pero no te lo tomes como que has... simplemente como que tienes muchas más opciones ahí fuera. O sea, un ingeniero químico es una persona muy inteligente y puede hacer muchísimas cosas. ¿Responde eso a tu pregunta? Ok. Ahí. Hola, buenos días. Agradecerte la charla. Yo tenía una pregunta. Ese tipo de presentaciones, en las que coincido con todo lo que has dicho, las veo muy adecuadas para las charlas o formas de persuadir a nivel de empresa o cuando tienes algo que vender. Sí. El problema es, y tú que te dedicas a esto de la formación, cuando tú formas a profesores que tienen que impartir tareas un poco más complicadas o de contabilidad, de contratación, cuando no es tanto la charla en sí, el motivo, el convencerles de una ley, sino explicársela y tal, ¿en qué medida todo esto que acabas de contar se puede aplicar para ese tipo o tendríamos que aplicar otros criterios a la hora de confeccionar esas presentaciones? Es una buena pregunta y podríamos entrar en detalles luego. Lo que yo haría ahí no es tanto la presentación, a la hora de, y eso es con otros cursos que doy también, etcétera. La clave no es tanto la presentación, sino que la gente participe. Hay muchas maneras de enseñar algo. Digamos que aquella en la que menos se retiene es en la que tú les das algo escrito y se lo tienen que empollar. La que más se retiene, lo más útil es hacer la actividad real, eso podrían ser unas prácticas, pero hay muchas cosas en el medio, pueden ser simulaciones, juegos, etcétera. Y en cualquier caso, si son gente, tus alumnos, me imagino, ¿no?, de cierta edad, no les puedes dar, más hoy en día, no les puedes dar, esto es la palabra del profesor, esto es la ley que tenéis que aprenderos, etcétera. Es intentar siempre explicar el porqué de las cosas, por qué esa ley se ha puesto se ha creado, cuál es la utilidad, poner casos prácticos y una vez que ya les convences de, bueno, tiene sentido para mí aprender esto, intentar hacerlo lo más práctico posible, lo más parecido a cómo lo van a utilizar en la vida real, en la empresa. Yo creo que son las cosas que ayudan a que la gente se centre y preste atención y al mismo tiempo retenga más. No sé si eso ayuda, pero por ahí iría. Hola, pues yo me gustaría preguntarte, has comentado varias veces que a la hora de captar a la audiencia es importante apelar sus sentimientos. Y varias veces has mencionado la culpabilidad como un sentimiento muy fuerte para convencer. Pero quisiera saber si aparte de la culpabilidad destacarías otros tipos de sentimientos o emociones que puedes apelar a la audiencia desde tu discurso. Sí, dolor y placer serían. Suena un poco masoquista o sadomasoquista, pero
Y además los puedes combinar, es decir, es una de las cosas que hablamos. Recuerda, cuando tú quieres proponer una solución a un problema, antes de darles la solución tienen que ser conscientes de que tienen un problema. Entonces no tengas ningún problema no te cortes a la hora de detallarle lo que está causando, las consecuencias negativas que tiene, porque para cuando ya les hayas transmitido eso, estarán deseando oír la solución. Entonces llegas tú, ¿de acuerdo? Y entonces ya les dices, bueno, pues se acabó con el dolor, ahora llega el placer. En el momento que tengamos esta nueva tecnología, este nuevo producto, bla, 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 todo eso va a desaparecer y vais a estar en esa situación mejor. Entonces esas serían las dos, placer y dolor primero y luego placer. Gracias. Planteando otro tema, Alonso. Sí. La pregunta va lanzada en relación al ecosistema emprendedor que tenemos en España. Y está claro que en Silicon Valley a día de hoy hay un montón de aceleradoras, startups de éxito. ¿Cómo veis desde Silicon Valley cómo está evolucionando España? O sea, ¿qué vista hay? Yo quiero ser totalmente honesto, no es mi campo de especialidad. O sea, no, bueno, ahí está mi cuñado, así que no creo que le gustará que no fuera honesto. Yo lo que veo es que cada vez hay más españoles allí, es al menos lo que me encuentro. Y eso desde luego, no sé, creo que eso puede ser una mezcla de ambas cosas. La crisis por un lado y también la realización, el darse cuenta de que hoy el mercado es global. Y también cuando son todo emprendedores a través de internet, de plataformas virtuales, etcétera, es mucho más fácil exportar y escalar. Yo lo que le aconsejaría a la gente es que, bueno, primero, talento hay en todas partes. O sea, los americanos no son genéticamente ni la gente de Silicon Valley superior a nadie, y es más, aquello está lleno de extranjeros, es decir, de no americanos. Entonces lo que aconsejaría a todo el mundo es que pensaran de manera que el mundo es el mercado, que pensara, que fuera muy ambicioso, que aprendiera bien inglés, eso desde luego, eso es fundamental, y que fuera allí o a donde fuera necesario para conocer a otras personas, un ambiente, un ecosistema mucho más potente y también a recaudar dinero. Yo cuando estaba trabajando en ventas en Google, muchos de nuestros clientes eran startups y una de las cosas que nos decían, el principal problema también era la poca financiación, entre comillas, que hay aquí. Una vez más, no estoy juzgando, simplemente hablando de volúmenes de magnitud. Pero, como os comento, hay muchos emprendedores españoles que están allí y con proyectos que ya están levantando muchísimo dinero. O sea, los proyectos, la calidad es buena. El problema es que hoy en día, si no estás allí, no estás. Ahí yo he oído a capitalistas de riesgo diciendo que ellos no van a invertir en ninguna empresa a la que no puedan ir en bicicleta. Es decir, es una manera de decir que estén cerca, que los queramos conocer. Pero están invirtiendo en todo tipo. Israel, no sé si habéis leído un libro que se llama Startup Nation. Es un país también minúsculo, si lo piensas bien. Obviamente tiene sus contactos, etcétera, pero tiene un montón de empresas en el Nasdaq. Es decir, el tamaño o donde estés no te impide llegar a lo más alto. La cuestión es tener esa ambición, tener el inglés y lanzarse. Una pregunta. Es sobre el tema de los vídeos y las presentaciones impactantes. En los últimos años me he movido mucho por eventos que se hacen por la zona, iniciador y weekend, y al final todos terminan utilizando las emociones y los mismos vídeos. ¿Qué consejo darías para buscar algo que sea novedoso? Todos presentan Steve Jobs, todos presentan En busca de la felicidad de Will Smith, muchas emociones, pero al final, cuando vas a distintos eventos, siempre te marcan las mismas emociones. Te puede marcar una vez, pero el auditorio ya lo va conociendo, porque son los mismos recursos para todos. ¿Algún consejo para buscar en algún sitio cosas novedosas que no sean tan repetitivas? Sí. No, es cierto lo que dices. Y a veces la solución es muy sencilla. A ver, sencilla es simple, pero no sencilla. La solución simple es, si te has dado cuenta que todo el mundo dice lo mismo, vea por algo distinto. ¿Dónde lo puedes encontrar? Hay una serie de libros, y no sé si luego habrá un email de follow-up que puedo dar una recomendación. Y te van a presentar un montón de ejemplos. Es Resonate de Nancy Duarte, Presentation Zen, y ahí vas a encontrar muchos estudios de caso donde puedes buscar consejos también. Yo, por ejemplo, lo de Invictus simplemente lo vi en el cine. Yo ya estoy profesionalmente formado, obviamente, entonces a veces cuando veo una cosa que me llama la atención, digo, lo puedo utilizar para el tren, y ya lo voy buscando, lo busco en YouTube, etcétera. Pero bueno, podemos mandar esa lista de libros luego, y simplemente ten las orejas abiertas, el radar puesto, y lo que encuentres a por ello. Pero es muy buena esa idea de decir, si ya está todo saturado, darles algo nuevo, desde luego. ¿Sí?
Bueno, yo lo vería, otro clásico es la crisis es una oportunidad. Yo lo vería como una oportunidad, desde luego, para distinguirte de los demás, pero muy bien. Hola, buenos días. Quería preguntarte, somos de AG, que es una asociación de estudiantes europeos. Entonces asistimos a eventos en toda Europa, damos aquí, pues hacemos eventos y viene gente de toda Europa. ¿Cómo enfocarías una charla para 50, 100 personas de 30, 40 nacionalidades distintas? ¿Haces referencias a cada una? ¿Las omites totalmente? ¿Qué harías tú? Lo primero que harías, ¿qué quieres conseguir de esa charla? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo más importante son bienvenidas aquí, que conozcan nuestra cultura y demás. Entonces, tienes que, digamos, contactar con ellos para que les llegue tu mensaje. Vale, ¿ellos están aquí o van a venir? Sí, bueno, me refiero más en general, ¿no? Pero ante ese caso de 30 o 40 nacionalidades, ¿haces una pequeña referencia para llegar a ellos? ¿Las omites o...? Vale, lo podemos ver luego en detalle, pero yo lo que haría básicamente ante cualquier presentación es qué es lo que quiero lograr yo de aquí y cuál es la audiencia. Entonces, en función, si tú lo que quieres es que se sientan pues felices de estar aquí, que estén muy contentos, si puedes intentar encontrar todas las cosas buenas que va a tener la experiencia aquí, que puedan ser que todo el mundo se sienta aludido, por ejemplo. Ahora, si vas a hablar de buen tiempo, a lo mejor un italiano del sur no le va a decir nada, ¿no? Pero si a un finlandés sí. Entonces busca las cosas que van a crear esa sensación en tu audiencia que estás buscando, que estén felices, emocionados, ilusionados de estar, y en función de quiénes son, o que a una persona de Finlandia, ¿qué es lo que le va a gustar de aquí? A una persona de otro sitio que intenta encontrar las que son comunes para todas y luego ir rotando. A lo mejor dices una que es solo para una parte del público, pero automáticamente después para otro y los vas repartiendo. Pero bueno, si quieres lo podemos ver en detalle ahora luego, ¿vale? Nada. Bueno. Hola Alonso, buenas. Hola. Quería preguntarte, ¿tienes intención o te han ofrecido la posibilidad de plasmar tus enseñanzas en algún libro? ¿O ya tienes alguno en el mercado que no lo sé? No, todavía no hay nada y también es muy difícil ya a veces encontrar cosas originales, como comentábamos antes, hay mucho. No, todavía no, pero es una idea a la que le doy vueltas. Si todo va bien me retiraré con lo que dé el libro, pero no, todavía no, gracias. Pero hay muchos libros que son bastante buenos, que sirven un poco de inspiración. Obviamente hay mucha práctica, es decir, cosas que yo me he dado cuenta que funcionan, que no, cosas que he leído y como comentaba, si te puede interesar alguno de ellos, ahora le daré a Israel la lista y que la distribuya. Hola. Volviendo al tema de las emociones, ¿qué te pareció Obama el otro día cuando compareció tras la masacre de Newtown y en general que rompiera a llorar y todo esto? No la vi, o sea, lo he visto a posteriori en vídeos porque estaba viajando entonces y... A ver, no me quiero meter en política, supongo que estaba en su papel, es decir, lo que... A ver, si realmente sintió esa pena y quería llorar, pues no tiene por qué cortarse, está claro. Supongo que también es lo que el pueblo americano quería ver, es decir, realmente un presidente que no era frío, que estaba muy emocionado. Tiene en cuenta que esta matanza, a ver, todas las matanzas son terribles, ¿no? Pero estamos hablando de niños de guardería prácticamente, es decir, es lo peor que ha pasado en muchísimo tiempo. Entonces, no me parece mal, creo que puede funcionar. Demostró muchísima empatía, es decir, también si lo piensas dices, bueno, es que si no llora, ¿cómo sale alguien a dar una charla después de esa masacre, ¿no? Es decir, no puede salir frío y totalmente relajado, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces no sé si llegar a las lágrimas fue un poco demasiado, a lo mejor hay gente que lo puede considerar poco presidencial, pero un presidente en una situación así, cuando toda la nación está de luto, tiene que demostrar que está más afectado que nadie y que está a la cabeza de las emociones del pueblo. Y otra pregunta, si no te importa. No. ¿Crees que se le puede volver en su contra, por ejemplo, que alguien pueda opinar que en vez de salir a llorar cada 2 años... Bueno, tampoco quiero meterme en política. Yo no veo parecer ni anti, ni pro, ni nada de esto. Pero, no sé, en vez de cada 2 años salir a la palestra y llorar, prohibir directamente o moverse por impedir que ocurran. Hombre, ellos tienen que hacer sus cálculos electorales, es decir, todo el mundo está compungido, pero hay mucha gente que también, y no me quiero meter en ningún berenjenal, está muy contenta de tener sus armas y acceso a sus armas, su segunda enmienda, y no se lo toques. Eso es así. Y muchos son también demócratas, etcétera.
Entonces es un problema de política interna americana, ellos harán sus cálculos y verán lo que hacen. Yo desde el punto de vista de Europa entiendo que muchas veces nos parece, bueno, muchas veces no, nos parece totalmente loco lo que hacen allí, ¿no? Pero es el presidente, ya, no sé lo que va a pasar, ya no tiene que preocuparse de ser reelegido, ya está en su segundo mandato, pero lo que haga o su partido lo harán con un cálculo electoral. Entonces ahí no sé qué decirte honestamente, es decir, hay mucha gente que dice lo que tú, menos lágrimas y más hechos, pero también hay muchísimos votantes que dicen que no se toque nada. Esto pasa, mala suerte, es la vida. Entonces no sé. Vale, muchas gracias. Hola, Alonso. Hola. Yo en febrero tengo la presentación de mi libro sobre redes sociales y la presentación es con la gente delante que va a asistir, pero también es Internet. ¿Cómo se evalúa la audiencia que es en Internet? Porque no sabes quién te puede estar viendo. Ya, cuando dices evalúa, ¿a qué te refieres? ¿El número Al tipo de audiencia que es. Porque a lo mejor puede estar una persona de 50 años o puede ser un joven de 25, no tienes información ya. para saber. Esa es muy difícil, obviamente, pero yo lo que haría es un poco una extrapolación a quién te va a venir a la sala. Es decir, los que no van a estar allí a lo mejor no es por ninguna razón en especial. Probablemente sean más jóvenes que los que... La gente mayor probablemente irá más a la sala que no verlo por internet, pero puedes pensar es un poco lo mismo, simplemente que por razones geográficas no les va bien. Extrapola y hazlo así. Eso que haría yo. Hola, buenas. Yo quería que nos contara así más o menos por encima de cómo es trabajar para una empresa como que ahora mismo es como la esperanza, ¿no?, dentro de este mundo, que como es Google. ¿Cómo lo llevas a trabajar para ahí? ¿Cómo es? No sé, algo así. Yo llevo obviamente bien, aunque lo curioso es que todo una vez más es relativo. Cuando estás en San Francisco, en el mundillo de las startups, yo no me muevo demasiado por ahí, yo soy un hombre corporativo, feliz de la vida en su casa. Pero cuando mueves por ahí, estás ahí con gente de esos 22, 23 años, te dice, bueno, ¿y dónde trabajas? Y dices Google, y dices, una empresa. Como diciendo, si no eres una startup de guerrilla, eres prácticamente ya un burócrata, ¿no? O sea que eso de que es la esperanza de mucha gente, no estoy de acuerdo. Pero en general yo muy contento. Es decir, tanto cuando estaba en Dublín como cuando estaba ahora en Mountain View, una de las cosas que a mí más me gusta es que se puede medir muy bien el rendimiento de una persona y eso se transmite luego no solo a que pues cuando tienen que revisarte el salario es justo, cuando promocionan a gente y no te promocionan a ti pero promocionan a otro, generalmente no hay rencillas porque es todo muy público y muy medible lo que ha hecho cada persona, sino que también el tema de la flexibilidad de horarios, etcétera. Entonces, si yo tuviera que decir solo una de las cosas que para mí hacen grande a Google es que se puede medir todo lo que tú haces y eso tiene un montón de ventajas en todos esos ámbitos. Si quieres de alguna cosa más concreta te puedo decir, pero para mí es la gran diferencia entre la experiencia que había tenido antes de entrar en la empresa y la que he tenido una vez dentro. Y lo que te digo, si yo un día me quiero ir a las 4:30, no hay ningún problema porque saben lo que estoy haciendo. Al final de la semana tengo que rendir X y si yo llego, cómo me organizo ya es totalmente, bueno, depende de mí, etcétera, ¿no? Esa flexibilidad, esa comodidad, esa confianza que tienen en ti, porque si te ven un día no te ven haciendo nada, dirán, bueno, él sabe lo que tiene que hacer para el viernes, así que ya lo hará. Eso es para mí una gran ventaja, ¿no? Es decir, nada de calentar silla y de estar ahí por estar, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir. Sí, a mí me gustaría saber, ¿se me escucha? Sí, sí. Me gustaría saber, tú que tienes mucho contacto con las startups, ¿qué necesitas cuando hablas con un emprendedor para que te transmita esa credibilidad? También qué hechos necesitas ver y también qué emociones no necesita ver pues eso, una persona que puede estar interesada en tu proyecto. Ya, yo ya te digo que no trabajo tanto con startups, pero en ese sentido hay un vídeo, además es de un español, José Luis Caviedes, no sé si lo conocéis. Buscad en internet José Luis Caviedes, vídeos sobre startups, etcétera, y él lo que habla un poco es que... A ver, pero eso también en general en Estados Unidos, es decir, el proyecto tiene que ser bueno, pero lo más importante, los capitalistas de riesgo dicen que ellos invierten en la persona, porque en el momento que ellos invierten en tu proyecto ya te van a asesorar. Entonces, aunque tú no tengas, lo sepas todo, tengas todo bajo control, etcétera, ellos te van a poner mentores, van a influir en la toma de decisiones, te van a ayudar, etcétera. Lo que necesitan es eso, que creas en lo que estás
en lo que estás proponiéndoles y que estés dispuesto a trabajar duro, duro, duro. Obviamente tienes que tener un plan de negocio, etcétera, pero ellos suelen invertir en la persona. Y sé que es un cliché que se suele decir que bueno, que en España si fracasas ya estás acabado y que en otros sitios si fracasas es como una especie de medalla. Te puedo asegurar que si alguien fracasa 10 veces seguidas, coño, algo malo tiene que estar haciendo. Pero 2 o 3 no es tan mal. O sea, que hasta ahí no... Lo importante es que también siempre seas capaz de decir por qué fallaste y qué has aprendido, ¿no? Pero eso es lo que te diría. El vídeo de Caviedes es muy, muy bueno. Son unos 20 minutos y explica... Es uno de los principales inversores españoles, Business Angel más que Venture Capital. Y él explica un poco lo que él espera de alguien que le viene a pedir dinero para dárselo. Y para mí me parece perfectamente válido aquí, al otro lado del Atlántico, etcétera. Bueno, ingeniero químico también, ¿no? Ese hombre... Bueno, lo típico en un entorno universitario es que haces un trabajo y después te piden que hagas una presentación, ¿vale? Pero es que te obligan a que metas todos los datos que tienes en esa presentación. Lo que acabas de mostrar en tu presentación es, digamos, más apropiado de un entorno empresarial, porque tú puedes mencionar las buenas cosas y hablar poco de las malas. Pero es que aquí en la universidad, pues cuando haces un trabajo tienes que mostrar todos los resultados y te puede resultar muy aburrido para la gente hacer esto. ¿Cómo conseguiríamos un equilibrio? O sea, tenemos que mostrar los datos y explicar más, o mostrar textos, explicar menos. Ya. Es curioso, ¿no? Porque estoy convencido que muchas de las personas que insisten en hacer esas presentaciones serias luego son los primeros que se duermen y nadie presta, no sé, por tu experiencia, ¿la gente presta atención a esa presentación o ni puñetero caso? Nada. Es súper aburrido, todo el mundo sabe que es aburrido, pero si es aburrido tiene que ser formal o tiene que ser de buena calidad. Yo lo que haría, o lo que recomiendo cuando tienes un trabajo grande, es de la misma manera que haces un resumen ejecutivo, y lo sueles hacer, me imagino, en texto, que pueden ser 2 o 3 páginas, haz una presentación alrededor de ese resumen ejecutivo. Es decir, el resumen ejecutivo lo voy a preparar y es lo que les voy a contar, pero usaré slides o visuales que me ayuden a presentar ese resumen ejecutivo. Y antes de irme, se lo daré a todo el mundo que esté allí, o incluso antes. Les puedes dar el resumen ejecutivo y le dices, en una semana vamos a tratar o venir con las dudas que tengáis. Pero en cualquier caso, el resumen ejecutivo lo que se fija sobre todo en lo que es realmente novedoso de ese trabajo, las conclusiones, porque esas conclusiones son importantes, las implicaciones que tienen. Intenta centrar, olvídate de toda la chicha de por qué llegas allí, para eso tienen el trabajo, y céntrate probablemente en el significado que eso tiene. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tienen que oírlo? Las consecuencias que va a tener, etcétera. Yo lo haría así y creo que te va a quedar bastante profesional, pero al mismo tiempo más divertido. Pruébalo. Hola, buenos días a todos. El público al que yo me dirijo es bastante hostil, de 12 a 17 años. Okay. A ver, ¿qué hacen sus padres? Es muy difícil mantener la atención durante los 50 minutos que dura una clase. Mi asignatura en sí es muy técnica, entonces me resulta complicado. Intento que sea divertida, que sea amena, contar anécdotas, pero nos obligan a que los contenidos se den. Entonces tengo un grave conflicto ahí, porque si me centro mucho en los contenidos pierdo mucho tiempo en la clase y si no los doy, no los vemos, es aburrido. O sea, si los vemos es aburrida, y si no los vemos puede que el director me rescinda o no me llamen más, ¿no? Entonces, para mantener esa atención en esta franja, ¿cómo podemos hacerlo? Es muy parecido a lo que has hablado con él, ¿no? De equilibrar un poco los contenidos y lo impactante que pueda ser la presentación, ¿no? Ir un poco, no sé, quiero que me des algún pequeñillo consejo.
¿En tus presentaciones hablas más tú o los alumnos? O cómo Intento siempre hacer un brainstorming, lanzamos ideas, hablamos, pido opinión, procuro hacerla muy dinámica, ¿no? ¿Puedes hacer ejercicios, romperlos en grupos más pequeños, todo ese tipo de cosas? Sí. ¿Y aún así no funciona? Vamos a ver, funciona, pero cuando a lo mejor nos metemos en el meollo, en lo más técnico, que hace falta desmenuzarlo para que lo entiendan, pues se van, o sea, no están allí. Pues evidentemente cada vez son más alumnos en las clases, es más difícil mantener su atención de todos, y sí, hay algunos que están pendientes, pero otros pues eso. Y además, mucha disrupción, las clases se ponen a hablar, entonces me gustaría eso, que en esos momentos, porque cuando son momentos más de contamos cositas, pues muy bien, pero cuando son momentos de una teoría muy concreta, se van, se nos van. Entonces, mis presentaciones, procuro que los PowerPoint sean ligeros, muy light, pero aún así se van. Es difícil, es un reto complicado. Yo lo que te recomendaría, aparte de todo lo que estás haciendo, que suena bien, es intentar que las presentaciones, si puede ser, no sean más de 10 minutos. Cualquier cosa que hagas, no más de 10 minutos antes de cambiar un poco el ritmo, a lo mejor pues esa anécdota, pero también que se puede aprender mucho de las anécdotas y de las historias. Puedes contar cosas que realmente ayuden también a apreciar ese material. Nosotros lo que hacemos cuando se trata del training, que es más de producto, en este caso de AdWords, que es un poco más árido, lo que hacemos es que los alumnos trabajan por su cuenta, a lo mejor durante media hora, se les da material, vídeos, material teórico, y lo estudian por su cuenta. Luego después se hace una sesión de preguntas y respuestas sobre ese material para ver que no han entendido, y luego un ejercicio. Es decir, la parte más árida la hacen ellos. Obviamente tienen vídeos, material mucho más didáctico, más fácil de digerir, pero lo hacen ellos totalmente, porque lo que dices tú, nadie va a ser capaz de hacerlo divertido. Pero luego les vas a hacer una serie de ejercicios y los vas a freír para ver quién ha prestado atención y quién no. Y durante el ejercicio puedes volver a repetir toda esa parte más teórica, pero aplicada a la cosa que acaban de hacer. No sé si sería viable o no. De todas maneras, una de las cosas y no quiero que esto parezca como que me voy por los cerros de Úbeda, pero que también he visto muchas veces, dicen, no, es que hay que darles ese contenido. Y la pregunta a la hora de dar la clase hay que darles ese contenido, es cuánto van a retener ese contenido. Porque tú se lo puedes dar, puedes vomitar todo el texto, toda la teoría, pero si no les va a quedar nada en la cabeza. Y yo sé que mi organización, mi empresa también a veces es así, tienes que marcar la casilla, ¿no? Y dices, bueno, se lo hemos dado, misión cumplida. Pero realmente la misión cumplida no es dárselo, la misión cumplida es que lo tengan en la cabeza y que lo utilicen y lo sepan utilizar. Entonces, obviamente a lo mejor es una cruzada imposible, pero empezar a decir a las personas que tienen que evaluar que empiecen a pensar en términos de lo que se retiene, no simplemente de lo que se les da. Porque les puedes dar mucho, pero si no retienen nada es una pérdida de tiempo. Entonces empezar a verlo así, ¿no? No lo sé, es una opción. Es una cruzada, ya te digo, contra la burocracia o la manera de hacer las cosas, pero muchas veces pasa, ¿no? Es decir, hay que hacer esto y lo que ocurra, da igual, lo hemos hecho, hemos cumplido. Quería hacerte una pregunta respecto a las herramientas. Veo que sigues utilizando el PowerPoint y, como todos, salió el Prezi, que tampoco ha terminado de despegar, bueno, al menos hace tiempo, por el tema de los problemas que daba. Pero quería saber tu opinión sobre el Prezi, si hay alguna herramienta por ahí o se prevé, o si has oído hablar de algo nuevo, o seguiremos durante bastantes años con el PowerPoint. Para mí funciona. Yo siempre he pensado que las herramientas no son nada sin la persona que las utiliza. Es decir, no sé, un cincel sin un buen escultor no va a servir de nada. Entonces, no te obsesiones con las herramientas. El Prezi, hay gente que hace unos Prezis alucinantes y lo único que consiguen a mí es marearme, me da, te digo, angustia. A veces demasiada tecnología simplemente para esconder un mal presentador, un mal orador. Entonces, utiliza lo que... Yo no conozco nada nuevo que venga. A mí PowerPoint o Punch o Present me funciona, simplemente hazlo sencillo y la presentación eres tú. O sea, recuerda, puedes ser un mal orador y tener la mejor presentación del mundo y no va a funcionar. Es decir, tienes que estar ahí con pasión y a veces no necesitas nada. Así que enfócate en lo que tienes que decirles, que realmente valga la pena, hazlo con pasión, transmíteles esa pasión y lo que pongas en las slides es secundario. ¿No más?
Bueno, yo creo que no vamos a abusar más de Alonso Alarcón. Le damos muchísimas gracias por estar aquí, por dar esta charla tan apasionante, que lo siento mucho que he cortado a alguna persona del público que todavía quería hacer alguna pregunta más, pero seguro que Alonso es tan buena persona que incluso después, en privado, puede contestarte. Entonces, es muy optimista. Bueno, él nos ha dicho que nos va a dar materiales, nos va a explicar los libros, nos da las listas, así que seguro que podemos abusar más. Bueno, gracias también a vosotros por la atención. Creo que ha merecido la pena este rato. La presentación ha sido buena porque de hecho él sabe de presentaciones y la audiencia ha sido muy buena porque ha estado muy atenta y encima porque ha estado muy interesada también. Así que muchas gracias a todos y espero que podamos, sobre todo, llevarnos ideas que podamos utilizar en el futuro en las presentaciones. Gracias.